Hola, mi nombre es Marlon Aines y este es el video de la unidad 3 de la clase de variable compleja a cargo del licenciado Carlos Urrutia, sección 10.00, en el cual voy a resolver los problemas 3 y 8 de la lista de problemas propuestos. El problema número 3 de la fórmula de Cauchy y sus consecuencias tenemos el inciso A y su enunciado es el siguiente. Supongo que F es analítica dentro y sobre una circunferencia C de radio R con centro en Z sub 0. Muestre que f de z sub 0 es igual a 1 sobre 2pi multiplicado la integral de 0 a 2pi de f evaluada en z sub 0 más r por e a la i teta por el diferencial de teta. Y bueno, este se conoce como teorema del valor medio de Gauss y también nos dicen dar un ejemplo de este resultado. El inciso B, pues nos piden hacer la demostración de esta igualdad haciendo uso de la definición presentada y del teorema de Green. Bien, para el inciso A vamos a demostrar esta igualdad. Primero vamos a tomar lo que es la integral del lado derecho y trataremos de llegar a que f de z sub 0 multiplicando a 2pi es igual a esta integral. Bien, entonces consideramos la curva cerrada C, que pertenece al conjunto D en el plano de los complejos, con centro en z sub 0 y de radio r. Entonces paramétricamente esto sería z igual a z sub 0 más r por e a la i teta con teta de 0 a 2pi. Y z' sería igual a i por r por e a la i teta por diferencial de teta. Entonces, con esto en mente, pues z menos z sub 0 sería igual a r igual a e a la i por e a la i teta. Entonces, la integral de 0 a 2pi de la función evaluada en z sub 0 más r por e a la i teta por el diferencial de teta lo multiplicamos por 1, que sería multiplicar por i r por e a la i teta y dividirlo por el mismo término para no alterar la expresión. Entonces, del denominador sacamos i y esto se nos convierte en menos i por la integral de 0 a 2pi de f evaluada en z sub 0 más r por e a la i teta, multiplicando ahí por r por e a la i teta. Y bueno, esto, f de z sub 0 más r por e a la i teta, esto es f de z. Y i por r e a la i teta multiplicando el diferencial de teta, pues sería de dz. Y r por e a la i teta, pues es z menos z sub 0. Entonces esto lo escribimos en esta integral. Teniendo esto, vamos a sumar lo que es un 0, que sería sumar f de z sub 0 y restarlo en la misma vez en lo que es el numerador. Pero lo cual vamos a dividir esta integral en dos. Vamos a tener i multiplicando las dos integrales, que una sería f de z sub 0, como es un valor, esto sale fuera de la integral de contorno cerrado, por el diferencial de z sobre z menos z sub 0, que esta es una integral conocida en el campo de los complejos, que esto sería 2pi por i, más esta integral, que esta la vamos a analizar. Bueno, se sabe que la integral de f de z menos f de z sub 0 sobre z menos z sub 0 por el diferencial de z es menor o igual que epsilon sub 0 sobre delta medios por 2pi por delta medios. Y simplificando esto es 2pi por epsilon. Pero epsilon es una cantidad muy pequeña que podríamos considerarlo que prácticamente tiende a 0. Entonces esta integral es 0. Por lo tanto, la integral de 0 a 2pi de f de z sub 0 más r por e a la i teta por diferencial de teta, pues sería menos i por f de z sub 0 por 2pi por i. Que esto, pues aquí nos quedaría un menos i cuadrado y el i cuadrado es menos 1, entonces nos queda al final positivo, f de z sub 0 por 2pi. Entonces, como, bueno, ya había dicho esto, entonces despejando para f de z sub 0, pues llegamos a lo que es la demostración de que f de z sub 0 es igual a 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi de f de z sub 0 más r por e a la i teta por un diferencial de teta. Bien, vamos a dar un ejemplo. Sea f de z igual a z más i, determinar la integral de 0 a 2pi de f de z sub 0 más r por e a la i teta, por el diferencial de teta, sobre una curva C con centro en z sub 0, que z sub 0 en este caso sería 1 más i, igual a un radio r, con r que sería igual a 2, y aquí lo representamos en lo que es en el plano complejo. Bien, entonces la circunferencia
es z menos 1 menos i igual a raíz de 2. Parametrizando esto, pues sería z igual a z sub 0 más r por e a la i teta, con teta variando de 0 a 2pi. Sustituyendo lo que es z sub 0 y r, tendríamos que z es igual a 1 más i más la raíz de 2 por e a la i teta. Y despejando lo que es esto, pues sería z menos 1 menos i igual a la raíz de 2 por e a la i teta. Entonces, sustituyendo aquí, pues sería la integral de 0 a 2pi por f evaluada en z sub 0 más r por e a la i teta. Y bueno, esta integral, que es f de 1 más i más la raíz de 2 por e a la i teta, es igual a f evaluada en z sub 0, pero z sub 0 es 1 más i. Entonces es la función evaluada en 1 más i por 2pi. Y f de z pues es z más i, entonces sería 1 más i por 2pi. Y esto sería 1 más 2i por 2pi. Bien, ahora vamos al inciso C. Vamos a establecer la siguiente igualdad. Y para ello primero vamos a dar lo que es la definición del teorema de Green, que dice que esto es se desprende del cálculo de dos variables. Tenemos una función p que depende de x y y multiplicada por el diferencial de x, obviamente integrado, y una función q que depende de x y y por un diferencial de y, lo que es en una región R y la curva C, pues P y Q es diferenciable en la curva y en el interior de ella. Entonces esto sería igual a la integral doble sobre la región R por la parcial de Q respecto de X menos la parcial de P respecto a Y, por un diferencial de área que sería de X por de Y. Bien, entonces f de z es u más i por b y f' es continua en d. Entonces las parciales de u y b tanto respecto a x como de y son continuas en d. Bien, entonces utilizando la siguiente definición vamos a tener lo que es una integral 1 y una integral 2 que va a ser igual a la integral original. O sea, i es igual a i1 más i2. Entonces lo que es, utilizando el teorema de Green para la integral 1, esto nos quedaría como la integral doble sobre la región R, multiplicando, perdón, de la parcial de menos la parcial de b respecto a x menos la parcial de u respecto a y por un diferencial de área que sería de x de y. Pues aquí lo escribimos de dA. Para la integral 2, pues nos queda la siguiente expresión. Y bueno, la integral es i1 más i2. Entonces aquí solo sustituimos lo que es el valor de la integral 1 y de la integral 2. Y nos queda que la integral de f de z, cerrada, es igual a la integral doble sobre r. Bueno, aquí es sobre r, aquí un problema en edición. La integral doble sobre r menos la parcial de b respecto a x menos la parcial de u respecto a y por un diferencial de área, más i por la integral doble sobre la región R por la parcial de u respecto a x menos la parcial de b respecto a y por un diferencial de a. Ok. Ahora pasamos a lo que es el problema 8, teorema de residuos. En el inciso A nos piden que muestre que z sub 0 es un 0 de orden 2 de 1 menos coseno de z. En el inciso B nos piden encontrar lo que es los coeficientes a menos 2, a menos 1 y a 0. Utilizando la función f de z de a la z sobre 1 menos coseno. Y bueno, aquí está la serie de Laurent, válida para 0 a 2pi. Y nos sugieren que utilicemos series para e a la z y 1 menos coseno de z. Igualemos los coeficientes. Y en el inciso C pues nos piden evaluar la integral. Un contorno cerrado. Bien, la solución para el inciso A. Muestra que z es un 0 de orden 2 de 1 menos coseno. 1 menos coseno de z puede ser escrito como, bueno, primero coseno de z en una expansión en serie sería 1 menos z cuadrado sobre 2 factorial más z a la 4 sobre 4 factorial.
y más estos siguientes términos, y esto es una sumatoria infinita, ¿verdad? Entonces 1 menos coseno pues quedaría de esta forma, z cuadrado sobre 2 factorial menos z a la 4 sobre 4 factorial más z a la 6 sobre 6 factorial. Entonces extraemos lo que es el z cuadrado de factor común y podemos ver que z en 0 pues es un 0 de orden 2, porque aquí está el z lo que es al cuadrado. Y bien, así está resuelto lo que es el inciso A. Ahora la solución para el inciso B. Considerando el inciso anterior de z igual a 0 es un polo de orden 2 de la función f, lo que tiene una serie de Lagrange, aquí está la expresión, válida para 0, para z de 0 a 2pi, utilice series para e a la z y 1 menos coseno a la z, igual a los coeficientes del producto. Bien, entonces vamos a aplicar la serie que nos sugieren para e a la z. E a la z, utilizando lo que es la serie, pues sería 1 más z cuadrado sobre 2 factorial, y esto es una sumatoria infinita. Por 1 menos coseno de z, que esto pues lo acabamos de encontrar en el inciso anterior y solo pues lo copiamos, z al cuadrado más 2 sobre 2 factorial menos z a la 4 sobre 4 factorial más z a la 6 sobre 6 factorial menos, y esto es una suma infinita. Multiplicando a lo que es este término de sumatoria, que bueno, bien, tenemos esto y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar cada término por lo que es todo esto. Entonces procedemos a lo que es multiplicar el a menos 2 sobre z cuadrado, lo multiplicamos por toda esta sumatoria. Entonces nos quedaría lo que es el desarrollo de la serie de e a la z. Nos quedaría a menos 2 sobre z cuadrado multiplicando z cuadrado sobre 2 factorial menos a menos 2 sobre z cuadrado por z a la 4 sobre 4 factorial, y esto pues es una suma infinita. Ahora con el término a menos 1, que pues hacemos lo mismo, hacemos la multiplicación y nos queda esto. Ahora con el término de a sub 0, y si seguimos haciendo estas multiplicaciones pues nos quedaría una multiplicación de una suma de multiplicaciones infinitas. Bien, entonces ahora, como aquí en este lado de la igualdad tenemos los coeficientes de lo que es z elevado a la 0, z elevado a la 1 y z elevado a la 2, pues los vamos a utilizar para poder encontrar lo que es a menos 2, a menos 1 y a sub 0. Entonces extraemos el z cuadrado de todos aquellos términos que lo contienen. Entonces, para z cuadrado, aquí esta parte de acá se simplifica con el z cuadrado del numerador. Bien, y aquí el z a la 4, aquí nos queda z cuadrado. Entonces este es un candidato para ser extraído. Entonces z cuadrado menos a menos 2 sobre 4 factorial. Y en este lado de aquí es a sub 0. Menos a sub 0 sobre 2 factorial. Más z multiplicando a menos 1 por 2 factorial. Y z sub 0, perdón, z elevado a la 0 a menos 2 sobre 2 factorial. Y si seguimos haciendo esto, pues esto sería una sumatoria infinita. Bien, igualando los coeficientes de cada variable z, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones con tres incógnitas, que serían los coeficientes que queremos determinar. Entonces, tenemos el siguiente sistema. A menos 2 es igual, perdón, 1 es igual a menos 2 sobre 2 factorial. Entonces, si despejamos de aquí, pues nos queda que a es igual a 2. En este hacemos lo mismo y nos queda que a menos 1 es igual a 2. Perdón, este de aquí arriba es a menos 2 es igual a 2. A menos 1 es igual a 2. Y si sustituimos el a menos 2 en esta expresión de acá y despejamos para a sub 0, pues nos queda que a sub 0 es 7 sobre 6. Esta sería la solución. Ahora vamos al inciso C, donde nos piden evaluar la integral. Bien, dado que z es un polo de orden 2 de la función f de z igual a e a las z sobre 1 menos coseno de z, en consecuencia, esta integral, por tener un polo de orden 2, pues va a ser igual a 2pi por i por el residuo de f de z en 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar el residuo de f de z en 0. Bien, esto sería 1, utilizando la fórmula,
1 sobre 2 menos 1 factorial por el límite cuando x tiende a 0 de la derivada, aquí sería la derivada de orden 1 sobre la derivada respecto a z de orden 1 por un z cuadrado multiplicando la función. Y bueno, este término 1 menos coseno de z lo vamos a escribir lo que es en la expansión en series y extraemos el z cuadrado para eliminarlo. Realizando la derivada, pues nos queda esta expresión e a la z multiplicando a esta sumatoria menos e a la z multiplicando lo que es esta sumatoria dividido por lo que es esta siguiente, que sería 1 sobre 2 factorial menos z cuadrado sobre 4 factorial más z a la 4 sobre 6 factorial. Bien, entonces si nos fijamos bien al separar estos límites, esta parte de aquí de e a la z multiplicando menos 2z sobre 4 factorial más 4z a la 3 pues tendería a 0. En consecuencia pues solo nos queda este límite, que aquí pues tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador, y solo nos queda el límite cuando x tiende a 0 de e a la z, y esto pues es igual a 1. Bien, entonces como la integral de contorno cerrado de e a la z de 1 menos coseno de z es igual a 2pi por i por el residuo de f 0 y el residuo es 1, entonces esto sería igual a 2pi por i por 1. Y bueno, la integral, el resultado sería 2pi por i. Esa sería la solución de este problema. Gracias.